25 escándalos, romances, rumores y tragedias de Jorge Rivero. Yo no quiero que tú nunca conozcas la pobreza. Pocos lo saben, pero detrás de la sonrisa perfecta y el físico imponente de Jorge Rivero, se escondía una de las historias más sabrosas del cine mexicano. Galán de escándalo, protagonista de películas que levantaron pasiones y moralinas, y dueño de un historial de rumores que ni la prensa pudo apagar. Unas 10, 11 peleas, y después me retiro por la puerta grande. Su nombre quedó tatuado en la memoria colectiva, no solo por los taquillazos que encabezó, sino por los chismes que corrían de boca en boca, romances prohibidos, escenas atrevidas y un lugar asegurado en la lista de los actores más polémicos de su generación. La relación ya se va posponiendo, va uno teniendo problemas. Número 1. El símbolo sexual más polémico del cine mexicano. Desde que apareció en la pantalla grande, Jorge Rivero fue visto como el hombre que venía a romper esquemas. Su físico atlético y sus facciones lo colocaron de inmediato como el galán de moda. Sin embargo, la misma prensa que lo alababa también lo señalaba. Decían que era puro músculo y nada de talento, que su verdadera aportación al cine era encarnar fantasías y no personajes. Podría decirse que hoy mismo nos conocimos y hoy mismo nos separamos. Los moralistas de la época lo criticaban con dureza, acusándolo de convertir el cine mexicano en un escaparate de cuerpos desnudos y miradas provocadoras. Sus fanáticas, en cambio, lo adoraban y llenaban las salas solo para verlo aparecer en la pantalla. Esa dualidad fue lo que lo convirtió en un mito, el hombre que desataba pasiones y polémicas en la misma proporción. Entonces hago mucho peso corporal, en la barra me domino y hago varias veces abdominales. Hola. ¿Así que te quedas a trabajar con nosotros? Sí. Número 2. Escenas de desnudos que escandalizaron a México. En los años 70, Jorge Rivero se convirtió en el actor que más comentarios generaba por sus escenas subidas de tono. No eran simples besos o caricias, aparecía en desnudos parciales que en ese entonces eran un atrevimiento impensable en el cine nacional. ¿Te podría yo llevar a tu casa después del trabajo? ¡Epa! ¿Qué pasó? No te aceleres. ¿Qué pensaste? Mientras sus películas llenaban taquillas, los grupos conservadores lo señalaban como responsable de corromper la moral de toda una generación. La censura estuvo a punto de vetar varias de sus cintas, y las críticas no se hicieron esperar. Pero esos escándalos solo aumentaban la curiosidad del público. Cada nueva película era esperada con morbo, porque todos querían ver hasta dónde se atrevería Jorge Rivero esta vez. Lo que para la sociedad conservadora era un pecado, para él fue la llave que lo colocó como el símbolo erótico más comentado del cine mexicano. Yo soy Jorge Rubio para servirle en lo que usted quiera y yo pueda. Tienes mucha categoría para ser. ¿Una fichera? Dilo. Ya me acostumbré a que me llamen así. Número 3. Rumores de romances con mujeres casadas. Si en pantalla levantaba suspiros, fuera de ella Jorge Rivero era blanco de rumores explosivos. Se decía que no solo conquistaba a jóvenes actrices y vedettes, sino que también tenía aventuras con mujeres casadas, algunas de ellas esposas de hombres influyentes en la política y en la industria del entretenimiento. La prensa de espectáculos disfrutaba alimentar la intriga con titulares incendiarios, y aunque nunca se confirmaron nombres, los comentarios eran suficientes para mantenerlo en el ojo del huracán. Para algunos, era el verdadero Don Juan que hacía temblar matrimonios. Para otros, un simple invento de la prensa para mantenerlo en boca de todos. Lo cierto es que cada vez que Jorge Rivero aparecía en una reunión social, los rumores crecían. ¿Quién sería la próxima en caer rendida a sus encantos? ¿Y su relación? Pues, ¿qué haces? No, cuando se te presentan, lo tomas. Y nunca llega. No, mi amor. Lo que soy es un deportista. Y, amigos, apenas estamos arrancando con la historia sabrosa de Jorge Rivero, un galán que desató pasiones y también escándalos de todo tipo. Bienvenidos a Tutoriales Gerberín, el canal donde destapamos los secretos de la farándula que otros prefieren callar. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita, porque lo que viene está más caliente que un estreno de cine de ficheras en plena década de los 70. No te quejes, que tienes el marido perfecto. Joven,
No sé quién era tu padre, pero si me enfrenté a él. Número 4. Su relación con Irma Serrano, la tigresa. Si alguien sabía cómo hacer ruido en la prensa, esa era Irma Serrano. Y por eso los rumores de un romance con Jorge Rivero encendieron titulares en los 70. Se decía que la tigresa estaba fascinada con su físico imponente y que él no le decía que no a los encantos de una mujer poderosa y polémica. Nunca se confirmaron fotos ni declaraciones oficiales, pero las malas lenguas aseguraban que compartieron más de una noche de pasión. Enseñaste la vida a disfrutar, con todos voy ¿Y el resto? ¿Y el resto? Pues me compré unos chuchulucos. La idea de ver juntos al sex symbol masculino y a la mujer más temida del espectáculo era dinamita pura. Para algunos era solo un invento de las revistas, pero para otros fue un secreto a voces que los dos alimentaron con sus silencios. Aunque ninguno de los dos lo reconoció, los fans de la época siguen convencidos de que Jorge y la tigresa protagonizaron uno de los romances más escandalosos del cine mexicano. ¡No te separes de mí! Número 5. El mito con Sasha Montenegro. Otro de los rumores más sabrosos que persiguieron a Jorge Rivero fue el de su supuesta cercanía con Sasha Montenegro. Compartieron escenas candentes en varias películas, y la química en pantalla era tan intensa que muchos aseguraban que traspasaba los límites del guión. La prensa especulaba con titulares como si fueran pareja en secreto. El público estaba convencido de que algo había detrás de esas miradas. Los comentarios crecían cada vez que se estrenaba una cinta con ambos, porque parecía imposible que tanta pasión fuera solo actuación. Para sus detractores, aquello era prueba de que Jorge vivía de los escándalos y no de la calidad actoral. Para sus fans, era el galán que todas soñaban tener, incluso las estrellas más deseadas de México. Hasta hoy, ese supuesto romance sigue siendo uno de los chismes favoritos de quienes vivieron la época dorada del cine sexy. De hambre decidí trabajar de fichera. Luego murió mi madre. Número 6. La cercanía con vedettes de los 70. Si hubo un grupo de mujeres que siempre estuvo ligado a Jorge Rivero, fueron las vedettes. Lin May, Wanda Seu, Olga Briskin. La lista de bellezas con las que compartió pantallas, escenarios y fiestas parecía interminable. Las versiones de la época aseguraban que él era el verdadero rompecorazones del medio y que ninguna vedette podía resistirse a su encanto. Citadas son buscadas, acosadas y atacadas como rebaño de ovejas. Ay, Chema, ¿qué te parecería si me pongo abajo? ¡No me distraigas! Se decía que en camerinos, giras y fiestas privadas siempre había una fila de admiradoras esperando verlo de cerca, y que más de una vez esas relaciones pasaban de lo profesional a lo personal. Aunque muchos de esos rumores nunca pasaron de ser chismes de pasillo, lo cierto es que Jorge Rivero quedó para siempre vinculado al mundo de las vedettes, como si fuera el galán que unía al cine de ficheras con el espectáculo de cabaret. Y eso, lejos de manchar su imagen, lo convirtió en un mito erótico que todavía levanta cejas cuando se recuerda. ¿Hay una manera para poder entrar? Sobre todo para una mujer enamorada. Ándale, no seas malito, déjame probar tu caramelito, ¿no ves que ya perdí su sabor? Número 7. Aventuras con fanáticas. La fama de Jorge Rivero no solo se reflejaba en taquilla, también en la manera en que las fanáticas lo perseguían. En giras y rodajes, se decía que las jovencitas se agolpaban en los hoteles y camerinos con tal de verlo de cerca. Oye, sí, por cierto, qué raro que no se haya casado, porque es un buen tipo. Las malas lenguas aseguraban que muchas de esas seguidoras lograban más que una foto o un autógrafo. Historias de encuentros fugaces corrían de boca en boca entre el staff. Y aunque nunca hubo pruebas claras, los rumores lo pintaban como un verdadero Don Juan que no desaprovechaba la oportunidad. ¿Y usted? ¿Yo? Sí, usted. Lo que pasa es que él estudió para seminarista y eso los deja medios mañosones. Algunos compañeros del medio aseguraban que era común escuchar carcajadas y movimientos sospechosos detrás de las puertas de su camerino, como si la vida de Jorge fuera un constante desfile de admiradoras. Estos relatos, reales o inventados, fueron sumando a la leyenda del galán inalcanzable que hacía suspirar a medio México y que convertía cada viaje de trabajo en un carnaval de rumores. Y yo ya te dije que eso no lo haré nunca. Número 8.
Rivalidades con otros galanes. En el cine mexicano de los 70, había varios machos alfa que competían por el título de máximo galán. Jorge Rivero era uno de ellos, y se decía que su sola presencia provocaba tensiones con otros actores como Andrés García o David Reynoso. En entrevistas nunca se dijeron nada de frente, pero los chismes de pasillo contaban que había comentarios sarcásticos, desplantes y hasta indirectas en público. ¿Como Jorge Rivero? No tienes una y pinche idea, mano. Jorge es un gran amigo, y muy decente el cabrón. Nunca he visto un cabrón actor tan educado como Jorge, mano. Trabajamos juntos y nos apoyábamos los dos. Así es que muy diferente, una buena amistad y... La prensa disfrutaba alimentar esa rivalidad, enfrentando en las portadas a los actores como si fueran gladiadores del amor. ¿Quién era más guapo, más fuerte o más exitoso con las mujeres? Esa era la pregunta que generaba titulares. Los fans tenían bandos. Unos defendían a García como el verdadero símbolo del macho mexicano. Otros juraban que Rivero tenía más clase y estilo. Al final, esas comparaciones solo alimentaban el morbo y ayudaban a mantenerlos a todos en boca de la gente. No, él tenía su caballería y yo tenía la mía. ¿Serie sobre su vida, que alguien le produzca una serie sobre su vida? Si alguien la hace, bien. Si no, hay que muera. ¿Usted qué opina? Número 9. Críticas de la prensa. Solo músculos. Aunque llenaba cines y conquistaba corazones, Jorge Rivero nunca pudo escapar de las críticas que lo tachaban de ser pura apariencia. Periodistas de espectáculos y algunos críticos de cine decían que no tenía rango actoral, que siempre interpretaba al mismo personaje, el galán fornido que enamoraba mujeres y se quitaba la camisa a la primera oportunidad. Ya desapareció, así es que pues, ya nada más me queda estar aquí. Cuando va para México, Estas críticas lo persiguieron durante toda su carrera, incluso cuando trabajó en Hollywood. Los columnistas más duros lo describían como un adorno de la pantalla, un hombre al que había que ver, pero no escuchar demasiado. Para sus fanáticas, esas críticas eran simples celos disfrazados de opinión profesional. Para sus detractores, era la confirmación de que Jorge Rivero era más mito sexual que verdadero actor. Esa dualidad de ídolo amado y cuestionado lo convirtió en uno de los personajes más polémicos de la farándula mexicana. Una guerra civil contra este pueblo para defender la virtud de mi mujer, de mis hijas. Número 10. Hollywood y el trato de mexicano exótico. Jorge Rivero logró algo que muchos de sus colegas soñaban: cruzar a Hollywood. Pero lo que parecía un triunfo internacional se convirtió en otra polémica. En Estados Unidos lo encasillaron como el mexicano exótico, el hombre moreno y musculoso que servía para papeles de villano, amante apasionado o guerrero salvaje. Nunca le dieron el mismo trato que a un protagonista anglosajón, y eso generó comentarios de que su físico, que en México lo volvió ídolo, en Hollywood fue usado como estereotipo. Algunos críticos decían que Rivero aceptaba cualquier papel con tal de aparecer en producciones extranjeras, mientras otros aseguraban que esas participaciones eran la prueba de que Hollywood también sabía aprovechar el morbo que él generaba. Lo cierto es que, aunque compartió créditos con grandes figuras, su paso por el cine estadounidense dejó más dudas que aplausos y alimentó el mito de que Jorge Rivero era más un objeto de deseo que un actor serio. Pero puedo arriesgarme. Número 11. El cine de ficheras y la polémica moral. Si algo marcó a Jorge Rivero en los 70 y 80, fue su participación en el cine de ficheras. Ahí se consolidó como galán de escenas atrevidas y como compañero de vedettes y actrices sensuales que dominaban la pantalla. Sus películas llenaban salas, pero al mismo tiempo eran condenadas por sectores conservadores que lo acusaban de promover la inmoralidad. Ya sabes, las tías de velo negro y veladora. Las revistas de espectáculos lo llamaban el macho de cabaret, mientras los grupos religiosos exigían que se prohibieran sus cintas. Esa mezcla de éxito y escándalo lo convirtió en uno de los rostros más representativos de un género que definió toda una época. Para muchos, Rivero fue el rey de un cine que vivía del doble sentido, los desnudos y el albur. Para otros, fue el símbolo de la decadencia de la industria nacional. Sea como sea, nadie quedó indiferente. Pues a mí ya me está haciendo sufrir. Usted tan hermosa y yo con las manos esposadas. Número 12. Escenas eróticas censuradas. Entre tanto alboroto,
varias películas de Jorge Rivero tuvieron que ser recortadas por la censura. Escenas de cama demasiado explícitas, desnudos prolongados o gestos considerados inapropiados fueron eliminados antes de que llegaran a las salas. Eso, lejos de perjudicarlo, aumentaba la expectativa. El público quería ver qué era lo que habían cortado y buscaba las copias sin censura que circulaban de manera clandestina. Las malas lenguas decían que esas escenas prohibidas eran aún más atrevidas de lo que se alcanzaba a ver en pantalla y que algunos productores guardaban rollos enteros que nunca salieron a la luz. Los fanáticos juraban que ahí estaba la verdadera esencia del galán más erótico del cine mexicano, mientras los moralistas lo usaban como ejemplo del rumbo equivocado del espectáculo. Jorge Rivero, sin proponérselo, terminó convertido en el rostro de lo censurado y lo prohibido. Mientras tú lo descubres, yo voy a echarme un baño. Más vale que te des. Número 13. La envidia de colegas. El físico de Jorge Rivero lo convirtió en un imán de atención, pero también en el blanco de la envidia de otros actores. Muchos decían que él tenía las oportunidades no por talento, sino por sus músculos y su cara bonita. Esa percepción alimentó tensiones en los sets, donde más de un colega lo miraba con recelo. Algunos incluso lo acusaban de robar papeles que merecían actores con más trayectoria. Otros aseguraban que los directores lo elegían porque garantizaba taquilla, aunque después se tuvieran que conformar con actuaciones planas. Esa mezcla de admiración y resentimiento convirtió a Rivero en el centro de chismes entre bastidores, donde se rumoraba que las peleas verbales y los desplantes eran pan de cada día. No sé su apellido. Creo que sé quién es, pero no puedo comunicarlo con ella. Número 14. El romance fugaz con una actriz internacional. Uno de los rumores más jugosos de su carrera fue su presunto romance con una actriz extranjera durante un rodaje fuera de México. Algunos mencionaban nombres de estrellas europeas, otros aseguraban que fue una actriz estadounidense de renombre. Lo cierto es que el chisme corrió como pólvora. Jorge Rivero habría tenido un romance breve pero intenso que lo hizo presumir en privado su conquista internacional. Las malas lenguas aseguraban que aquello no pasó de unas cuantas noches, pero bastó para que su fama de galán cruzara fronteras. Aunque nunca se confirmó quién fue esa misteriosa mujer, el mito quedó en el aire y ayudó a alimentar su leyenda como conquistador incansable, capaz de seducir tanto en México como en el extranjero. Si estaban casadas o estaban eso lo evitaba yo totalmente. Sí, o si tenían algún... Número 15. Su carácter fuerte en rodajes. Aunque Jorge Rivero era visto como un hombre encantador en pantalla, en los rodajes su carácter le ganaba fama de difícil. Técnicos y extras aseguraban que tenía arranques de impaciencia, que exigía demasiadas comodidades y que no toleraba esperar. Algunos directores lo defendían, diciendo que se trataba de profesionalismo. Otros lo tachaban de arrogante que se creía estrella intocable. Se contaba que en más de una ocasión abandonó el set cuando las cosas no salían como él quería, y que había tenido enfrentamientos con productores por cuestiones de dinero o de escenas que no le parecían. Estos rumores pintaron a Jorge Rivero como un hombre que sabía lo que valía y que no dudaba en imponerse, aunque eso generara conflictos con quienes trabajaban a su lado. Seguramente tiene mucho que contarnos, Jorge Rivero. Ahorita ya no quiero trabajar. Ya ahorita ya no quiero trabajar. Ya ahorita la práctica... Número 16. Su fama en Europa. Aunque muchos lo recuerdan por el cine mexicano y las cintas de ficheras, Jorge Rivero también dejó huella en Europa. Allá era visto como el Latin Lover que encajaba en papeles de conquistador o guerrero. En países como Italia y España, llegó a trabajar en producciones donde su físico era el centro de todo. Esa proyección internacional generó comentarios de que Rivero se había convertido en un producto de exportación, admirado en el extranjero por las mismas razones que en México lo criticaban. Los medios europeos lo alababan como un símbolo erótico exótico, pero en México esos titulares eran usados por la prensa para alimentar aún más la polémica. ¿Era realmente un actor de talla internacional o solo un maniquí con suerte? Esa pregunta acompañó su carrera, dividiendo opiniones y sumando morbo a su figura. Me dice, I'm John Wayne. Nice to meet you, Jorge. Fue como conocí a John. Mentira. Número 17. El señalamiento de actor de calendario. Desde temprano en su carrera, la prensa le colgó una etiqueta venenosa. Actor de calendario. No era un cumplido, era un ataque directo. Decían que Jorge Rivero no era más que músculos y sonrisa, que servía para decorar carteles de cine como quien pega un póster en la pared de la carnicería.
Los críticos lo trataban como un maniquí que solo sabía posar sin camisa, incapaz de dar una interpretación seria. Lo más curioso es que mientras los intelectuales lo despreciaban, el pueblo lo adoraba. En los mercados su foto aparecía al lado de luchadores y futbolistas, y las mujeres hacían fila para conseguir revistas con su rostro brillando de aceite. El mote de actor de calendario, que nació como insulto, terminó convirtiéndose en parte de su mito. El hombre que, con solo quitarse la camisa, arrastraba multitudes. A mí me gusta dar, más que recibir. Mientras dure la relación como está, ahora que no estoy... Número 18. Fiestas privadas que levantaban sospechas. Los rumores sobre sus fiestas privadas fueron de los más sabrosos que circularon en los 70. Se decía que en residencias exclusivas, con cortinas cerradas y luces tenues, se armaban reuniones donde corrían botellas de champaña y tequila como agua. Las vedettes más famosas de la época llegaban en autos lujosos, y los vecinos juraban que al amanecer se veían salir figuras con vestidos arrugados y maquillaje corrido. Algunos testigos aseguraban que esas reuniones no eran simples pachangas, sino verdaderos banquetes de excesos, música a todo volumen, carcajadas hasta la madrugada y escenas que jamás habrían pasado la censura de la época. Y aunque nunca se supo si todo era verdad o simple exageración alimentada por sus personajes en el cine, lo cierto es que la imagen de Jorge Rivero como anfitrión de Noches Prohibidas quedó sembrada. En la memoria colectiva, esas fiestas fueron mucho más que reuniones sociales. Eran bacanales donde el deseo reinaba sin límites. Número 19. Escándalos con revistas. El nombre de Jorge Rivero era garantía de ventas. Las revistas de espectáculos lo sabían y lo explotaban sin piedad. Cada semana aparecía con titulares ruidosos: el nuevo romance del galán, el pleito en el set, la ruptura de un matrimonio por su culpa. Muchas veces eran exageraciones o inventos, pero el público no pedía confirmaciones. El chisme era suficiente. Hubo publicaciones que lo acusaron de tener una lista interminable de amantes, de cobrar cifras astronómicas por entrevistas y de tratar a los reporteros con desprecio. Y aunque él intentaba mantener la compostura, lo cierto es que esas notas construyeron una imagen tan polémica como irresistible. Si estaba en portada, la gente sabía que había fuego detrás, real o inventado. Tengo la sensación de que estoy en un penal, como si ya me hubieran condenado. Número 20. Acusaciones de arrogancia social. Más allá de los sets, la vida social de Jorge Rivero también generaba críticas. En fiestas privadas y eventos de gala, más de un periodista lo describió como un hombre distante, que llegaba tarde, hacía esperar a todos y saludaba solo a quienes consideraba importantes. Algunos reporteros aseguraban que los ignoraba o los mandaba callar con un simple gesto de la mano, como si fueran invisibles. Ese comportamiento alimentó la percepción de que se creía intocable, un galán consciente de su poder que no dudaba en mostrarlo. Para unos, era pura reserva y timidez mal interpretada. Para otros, era la prueba de su arrogancia. Lo cierto es que esas acusaciones reforzaron el aura de estrella caprichosa, el tipo que en público podía ser encantador, pero en privado se volvía un hombre difícil de tratar. Mi papá me dijo: Jorge, en la vida hay que ser un buen torero, nunca te le paras al toro enfrente, si no ves el toro venir te hace un lado. 21. El sex symbol eterno. Por más que intentó diversificar su carrera, Jorge Rivero nunca pudo deshacerse de la etiqueta de sex symbol. En westerns, dramas o películas de acción, el público siempre esperaba la misma escena: la camisa desabrochada, el torso desnudo, la mirada de macho alfa. Era un personaje repetido hasta el cansancio, pero era el que vendía. Algunos colegas decían que Rivero estaba atrapado en una cárcel dorada, la de su propio cuerpo. Mientras otros buscaban papeles que mostraran su versatilidad, él no podía escapar del rol de objeto de deseo. Sin embargo, esa condena fue también su pasaporte a la inmortalidad. Porque aún con el paso de las décadas, cuando se habla de sex symbols mexicanos, su nombre aparece de inmediato, con toda la carga de deseo y polémica que arrastró. Acepto. Número 22. Romances en el extranjero. Las giras internacionales de Rivero dieron pie a chismes jugosísimos. En París se rumoraba que fue visto acompañado de modelos que lo seguían como si fuera estrella de rock. En Los Ángeles, lo vinculaban con actrices secundarias de Hollywood. Y en España, más de una revista aseguraba que había tenido encuentros con estrellas del destape.
Nunca se confirmaron nombres, pero los detalles que corrían de boca en boca eran suficientes para alimentar la leyenda. Que si lo vieron en un hotel de lujo entrando con una, saliendo con otra, que si en cenas privadas hacía de las suyas con socialites europeas. Para algunos era pura fanfarronería, para otros, la confirmación de que Jorge Rivero era el Latin lover que cruzaba fronteras con la misma facilidad que conquistaba corazones. Yo también por los ojos dije, bueno, pues hay que dar una probadita al bocado. Como dicen, los platos bien servidos te entran por los ojos después. Número 23. Infidelidades que lo perseguían. La sombra de la infidelidad fue inseparable de su figura. Con Irene Hammer, su primera esposa, la historia parecía de cuento. Matrimonio joven, hijos, estabilidad. Pero las revistas no tardaron en asegurar que mientras ella cuidaba de la familia, él disfrutaba de aventuras en cada rodaje. Los rumores se repitieron tanto que, cuando llegó el divorcio, todos lo tomaron como la prueba de que lo que se decía era cierto. Ni siquiera su romance con Amparo Grisales escapó a esas habladurías. Aunque ella lo llamó el gran amor de su vida, también vivieron una relación marcada por celos y sospechas. Se decía que mientras Amparo sufría por su pasión desbordada, Jorge seguía siendo el mismo galán infiel que no podía limitarse a una sola mujer. Y aunque nunca se comprobó nada, en la memoria popular quedó como el hombre que amaba intensamente, pero jamás en exclusiva. Entonces, cuando conocí a Jorge Rivero fue que me enseñó, me dijo, venga, no tienes que estar en un equipo porque era muy difícil conformar. Número 24. Cercanía con mujeres del poder. De todos los rumores, uno de los más picantes aseguraba que Jorge Rivero no solo conquistaba actrices y vedettes, sino también mujeres ligadas al poder político. Se hablaba de damas de apellidos pesados, de esposas de hombres influyentes que, en fiestas privadas, caían rendidas ante su encanto. Nunca se dieron nombres concretos, pero el simple murmullo era suficiente para encender titulares. Algunos aseguraban que esas conexiones le abrían puertas y lo protegían en la industria, mientras otros juraban que era un invento de la prensa para mantenerlo en escándalo permanente. Lo cierto es que el rumor quedó flotando, y en un país donde política y farándula siempre se han mezclado en secreto, la idea de Jorge Rivero conquistando a mujeres del poder se volvió un chisme irresistible. Disco rayado. Mejor hablemos de usted. Número 25. Los amores oficiales y los secretos. Entre tanto rumor, hubo relaciones que marcaron su vida de verdad. Irene Hammer fue su primera esposa, con quien tuvo a sus hijos, Roberto y Jordi. El matrimonio duró 21 años, pero acabó en divorcio bajo la sombra de las infidelidades. Luego vino Amparo Grisales, la actriz colombiana que confesó que él fue el gran amor de su vida. Su relación duró 8 años, y ella misma reveló que estuvo embarazada de Rivero en una ocasión, un detalle que desató morbo internacional. Finalmente apareció Betty Moran, la escritora estadounidense con la que lleva más de 30 años casado en Los Ángeles. Ella fue presentada como la mujer que logró domar al galán eterno, aunque las malas lenguas aseguran que incluso en sus años maduros, Rivero seguía cargando con la fama de mujeriego. Sea cierto o no, lo que quedó en la memoria popular es el contraste brutal. Del hombre estable con familia al conquistador insaciable que coleccionó romances, rumores y secretos a lo largo de su vida. Contacto físico y un contacto. Y a veces tienes que darles el besito y pues se lo das. Y con esto cerramos el repaso más ardiente de Jorge Rivero, el galán que hizo del escándalo un estilo de vida. Si disfrutaron de este viaje entre romances, infidelidades y rumores de poder, no olviden suscribirse a Tutoriales Gerberín, dejar su like y activar la campanita, porque aquí, donde otros se callan, nosotros contamos lo que realmente mantiene viva la leyenda. Adiós.